Entonces, esto es lo que hablamos después sobre la curva de Wilson. La curva de Wilson es una curva que va a ser transversal, no va a ser longitudinal. Entonces va a pasar por los premolares y molares inferiores. ¿Dónde se realiza la curva de Wilson? A la altura de la cara cruzada de los primeros premolares inferiores. Tanto la curva de Wilson como la curva de Spitz son en la cara inferior, ¿ya? Donde se mide. La mayor curvatura es presente en el primer premolar inferior. Cuando la curva sea mayor, será menor la profundidad de las fosas. ¿Sí? Y al revés, cuando la curva sea menor, va a ser mayor la profundidad de las fosas. Ya lo vamos a ver en este momento. Y bueno, esto se va a acentuar desde el primero, segundo y premolar, primero, segundo, hasta el tercer molar, que realmente va a aumentar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto que ven acá, esto es la curva de Wilson. Curva de Wilson. Más ella se ve en el primer premolar, y fíjense en el nivel tercer molar pasa a la estructura, ¿no? Bueno, tienen que tener en cuenta los planos cruzales. Tenemos el plano que constituye factores de la disolución. Ya han visto los planos que llevan cúspide, que van a llevar cúspide, básicamente, porque van a tocar todo un plano tangente esas cúspides. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Ese es un plano cruzal que toca, es como un plano tangente que toca todas las cúspides. Entonces, eso nos interesa porque algunos no tienen un plano alto y un plano bajo. Se cuenten bien. Cuando encontramos cúspides altas y cosas profundas, vamos a tener mayor desoclusión y por ende mayor oclusión. Es ultravaleños, ¿no? Una vez más. Cuando tengamos cosas más altas, pero cúspides más altas y cosas más profundas, vamos a tener mejor desoclusión, lo cual significa que vamos a tener una mejor oclusión. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una mayor desoclusión, tenemos una mayor oclusión. ¿Sí? Ojo, al contrario, cuando mis cúspides son bajas y mis cosas son un poco profundas, ¿sí? Vamos a tener un plano de oclusión bajo, ¿sí? Y por ende vamos a tener una menor desoclusión. ¿Sí? Nunca se olviden eso, porque ese es el juego de esta última parte del trabajo. ¿Sí? Aquí podemos ver esto, bueno, esta situación, que cuando son más bajas las cúspides y las cosas un poco profundas, entonces no tenemos una buena desoclusión, por lo cual las cúspides, entre comillas, van a resbalar. Es como cuando uno camina por el hielo y empieza a resbalar, es bonito. Y eso que va a conllevar trastornos temporomandibular. ¿Sí? Entonces la idea es, como hemos realizado, ¿no? Realizar cosas profundas, cúspides, todo lo que estamos realizando y hemos acabado de realizar en la tercera semanal es la base de realizar unas restauraciones dentales que sean funcionales. Es la idea. ¿Sí? Ahí podemos observar con esto. Muy bien. Y esta es la famosa curva de Speed, Bone-Speed. ¿Qué constituye la curva de Bone-Speed? Significa, dicen, usted puede colocar un plano imaginario tangente con las piezas más anteriores, en este caso puede ser un canino, también puede ser incisivo, ¿sí? La parte más alta, el plano que toque hasta la pieza dentaria más posterior y en la cúspide más posterior, ¿sí? Y donde se mide la profundidad a nivel de la cúspide mesovestibular del primer molar inferior. Es de 2 a 2,5 milímetros de profundidad aproximadamente. Esta sería la tangente hasta donde está ese punto rojo de la cúspide mesovestibular. A eso se denomina la curva de Speed, es una curva longitudinal. Pero antero-posterior o longitudinal, como pueden ver. ¿Sí? Entonces, esta curva sagital de Speed va a descender al nivel de la cúspide del primer molar inferior para luego ascender. Quiero que vean esta situación, miren. Acá, por ejemplo, podemos observar hasta el tercer molar. Usualmente y actualmente no tomamos en cuenta el tercer molar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es funcional para comenzar, excepto algunos casos, ¿no? Pero la mayoría de ustedes han visto que la mayoría de sus terceros molares no entra en oclusión, o si entra en oclusión, no entra en una buena relación cúspide-fosa. ¿Sí? Hemos revisado de todos los casos que ustedes, de uno creo que hay una oclusión de terceros molares, más de 2 pies. La mayoría tiene 30, 31, ¿sí? Normal es eso. Perfecto, ¿sí? Y fíjense entonces la forma que catalogamos. Obviamente, antes de realizar la oclusión, vamos a ver si la relación de cúspide fosa mostrar superior al inferior. Pero básicamente nosotros vamos a observar esa curvatura como va a influir durante la desoclusión de las piezas dentales. ¿Sí? Entonces, como dijimos,
esta curva que pueden ver acá, esta es la curva de SPI, antero-posterior, a ambos lados, fíjense, izquierda y derecha. ¿Sí? ¿Y esta otra curva cómo se denomina? Wilson. ¿Dónde se dice la curva de Wilson? En el primer premolar inferior permanente. Donde se inicia. ¿Sí? ¿Cómo medimos la curva de SPI? Un plano cruzar tangente que pasa por la cúspide más alta de la pieza anterior y por la pieza más, un plano tangente que pasa por la cúspide más distal del molar inferior. ¿Sí? Ahí medimos ese plano y la más profunda. Una vez que estudiar el primer molar inferior. ¿Cuánto es la cúspide distal? Por tanto, me ponga el primer molar inferior, dice, de 2 a 3 centímetros es esa profundidad. ¿Bien? Bueno, y estamos terminando con los mecanismos elementales. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los 4 elementos niveles de presión? Con estos. Elevaciones y depresiones. ¿Cuáles son? Entonces serían las elevaciones: 1, punta de cúspides, de todas las cúspides de las piezas dentarias. 2, todos los recortes marginales y transversales que tenemos en las caras oclusales. ¿Sí? Tercer nivel de presión, las fosas, sean principales y secundarias. Y 4, los surcos de desarrollo suplementarios. Esos son los 4 niveles de presión. Entonces, si nosotros manejamos estos 4 niveles de presión, vamos a tener una buena oclusión. ¿Sí? No se olviden que tienen que ser cúspides altas y fosas profundas. ¿Sí? Ese es el secreto. Tanto hemos hablado, tanto les pido. Y eso también les voy a requerir que hagan cuando hagan su acelerado final, cuando hagan su trabajo final. Para esta semana pueden hacer la anatomía dentaria sin crestas triangulares enteras. Pero para su trabajo final sí quiero crestas triangulares enteras. ¿Qué son? ¿Por qué es importante esto? ¿Qué van a hacer? Van a evitar la colisión, ¿sí?, durante la transducción. La transducción son movimientos laterales. En esos movimientos, cuando se fracturan las piezas dentarias, las restauraciones básicamente. Entonces, tú no tienes una pieza triangular interna, nada raro que tu restauración se fracture. O por el contrario, que pones una corona de cerámica o metálica que paciente, haz movimientos laterales y nada que se fractura va a ser tu pieza fractura. ¿Por qué? Porque no tienes lugar de escape, no tienes lugar de escape, con tu surco de no trabajo y justamente que para conformar lo que es la pieza triangular interna. ¿Sí? ¿Qué más tiene? ¿Qué efecto más? Efectos finales de la molienda. Significa que cuando ustedes mastican, si tienen crestas triangulares internas formadas, van a desarrollar fácilmente, lo cual no hacen una vez más las las mayores, porque sus crestas triangulares internas están aplanadas, propiedades normales, pero ustedes, la idea es volver a realizar eso para que las personas puedan mejorar la función y pues mover su alimento, ¿no? ¿De qué forma son? Ya sabemos que son de forma triangular, con base hacia el surco. ¿Sí? Del surco, ¿dónde está el vértice? Hacia la punta de el vértice de la cúspide. La punta termina en la cúspide, en la porción cúspide. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían mis crestas marginales o de bordes triangulares? ¿Cuáles serían? ¿Qué color está? Azul. Eso es lo que estamos viendo. Es el que ve el color azul, es unas piezas triangulares internas, de bordes triangulares. Y eso de ver qué funciona y por qué es muy importante construir programas restaurados. ¿Sí? Efectos de la variabilidad de factores determinados de la oclusión. Obviamente, ya hemos hablado una vez más, la mejor oclusión es la que tiene mejor desoclusión e inversa. ¿Sí? A mayor oclusión, mayor desoclusión. Ojo, a menor desoclusión, menor oclusión. ¿Sí? Simplemente, si ustedes memorizan eso, lo demás es sencillo entender. ¿Por qué? Aquí vamos a hablar de la inclinación de la trayectoria sagital del cóndilo. ¿Sí? Aquí está. Es la inclinación de la trayectoria sagital del cóndilo. ¿Sí? Y eso repercute ¿dónde? En las piezas dentarias. En este caso, podemos tomar en cuenta en los molares. Fíjense, esto que ven acá representa los molares. Entonces, dice la teoría: inclinación de la trayectoria sagital. A mayor desoclusión, mayor altura cuspidia y mayor desoclusión. Aquí está. Una vez más. A mayor desoclusión, mayor altura cuspidia y mayor desoclusión. Y acá abajo, ¿qué observamos?
A menor desoclusión, menor altura cuspidia y menor desoclusión. ¿Por qué? Porque las cúspides están bajas, no están profundas. ¿Sí? Pues vamos al siguiente. Inclinación del plano oclusal. Esta es cómo se forma el plano oclusal, ¿ven? Con la curva de Spee y con la curva de Wilson. Las dos curvas van a formar el espiral dinámico de Mac-Horris. Mac-Horris. MC espacio H-O-R-R-I-S. Mac-Horris. Muy bien. Inclinación del plano oclusal. Aquí tenemos el cóndilo, aquí tenemos la relación modal, aquí la relación incisiva. Entonces tenemos nuestro plano oclusal. La teoría dice, inclinación del plano oclusal. A mayor inclinación del plano oclusal, menor altura cuspidia y menor resolución. Al revés. A menor inclinación del plano oclusal, mayor altura cuspidia y mayor resolución. ¿Qué significa? Que cuando el plano oclusal es más inclinado, más bajo, tienes una menor resolución y cuando es más recto, por tendencia a acercarse a lo que es el plano horizontal. Muy bien. En relación a la curva de Spee, aquí vemos un menor radio y aquí vemos un mayor radio. ¿Sí? Significa una curva menos profunda y una curva más profunda. Significa una altura de 0 a 2 milímetros, una altura de 2, una curva de Spee de 2, 3 hasta 6 milímetros, por decirlo así. ¿Sí? Dice, a menor radio, mayor altura cuspidia y mayor resolución. O a mayor radio de la curva de Spee, menor altura cuspidia y menor resolución. ¿Qué significa? Que cuando tienes un radio menor, es mucho mejor porque vas a ver cúspides más altas y cosas más profundas. Por ende, una mayor resolución y por ende, una mayor oclusión. Ángulo de la trayectoria incisal. ¿Se acuerdan del ángulo de la trayectoria incisal? ¿Dónde se forma? Dos planos, ¿ven? Un plano que va a pasar tangente a la cara vestibular inferior y otro plano tangente que va a pasar básicamente tangente a los dos tercios medios y tercio incisal de la cara palatina incisivo superior. Esto que ven acá. ¿Listo? Ese es el ángulo que se va a formar entre los dos incisivos, eso se denomina ángulo de la trayectoria incisiva. ¿Sí? Aquí podemos ver un ángulo agudo y aquí podemos ver un ángulo más abierto, como pueden ver, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la teoría? A menor angulación, mayor altura cuspidia y mayor resolución. Por el contrario, a mayor angulación del ángulo de la trayectoria incisiva, menor altura cuspidia y menor resolución. Altura del punto de acoplamiento. ¿Se acuerdan de esto? Es el punto famoso contacto en saliva, que es de 0,0004 milímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, ese punto de acoplamiento, ¿dónde se va a dar? Entre el borde incisal incisivo central inferior y la cara palatina del incisivo superior. Ese punto rojo que es el punto de acoplamiento que va a contactar, ¿ver? A nivel incisal. Entonces, dice la teoría, altura del punto de acoplamiento. A mayor altura, ¿sí? El punto de acoplamiento, estamos hablando de la reunión del tercio medio teóricamente, con el tercio cervical de la cara palatina del incisivo superior. Mayor altura cuspidia y mayor resolución. Ojo. A menor altura, fíjense, donde el punto de contacto está casi al nivel del tercio medio con el tercio incisal. ¿Sí? A menor altura del punto de acoplamiento, menor altura cuspidia y menor resolución. Simple, si tienes cúspides largas, hasta el buen punto de altura, ¿no? Si tienes cúspides bajas, no. Laterosubstrucción y laterodetrusión. Bueno, para entender primeramente toda esta imagen, vamos a explicar lo siguiente. La laterosubstrucción es cuando el cóndulo mandibular, ¿sí? Aquí pueden ver,
haces el movimiento lateral y tu cóndilo, como pueden ver la flechita, se va hacia afuera y hacia arriba. ¿Sí? Son casos excepcionales, no todos tienen esto. ¿Sí? Y la famosa detrusión que ven acá, es que todos tenemos, es cuando el cóndilo va a lograr el movimiento lateral, ¿sí? Lateral izquierda o sea derecho, va a ir el cóndilo hacia afuera y hacia abajo. ¿Entienden, no? Entonces, de estos dos, ¿sí? Esto es lo que nos debería pasar a todos, ¿no? Una laterotrusión, no una laterosubstrucción, ¿sí? La laterosubstrucción, básicamente, se combina con algo patológico, como el famoso clip o el salto del cóndilo, ¿sí? Suena, ¿por qué? Porque se sale básicamente del cóndilo. Entonces, cuando tenemos una laterosubstrucción, vamos a tener una menor altura cuspidea y una menor desoclusión. Y cuando tenemos una laterorretrusión, vamos a tener una mayor altura cuspidea y una mayor desoclusión. Movimiento de Bennett. ¿Cómo se conoce el movimiento de Bennett? Movimiento de trabajo, laterorretrusión, side shift, ¿sí? Son sus sinónimos, ¿ven? Entonces, el movimiento de Bennett. Siempre vamos a encontrar un movimiento de Bennett. La diferencia va a ser cuando tengamos nosotros una buena oclusión en los movimientos laterales. ¿Sí? Pero, acá dice lo siguiente. En presencia del movimiento de Bennett, ojo, quiero corregir esto. ¿Sí? El movimiento de Bennett inmediato, patológico, vamos a tener una menor altura cuspidea y una menor desoclusión. Cuando nuestro movimiento de Bennett sea progresivo, vamos a tener una mayor altura de cuspidea y una mayor desoclusión. Muy bien. Curva frontal de Wilson. Ya sabemos qué es la curva frontal de Wilson. ¿Dónde se perturba? Bueno, podemos ver una curva de Wilson poco profunda y aquí podemos ver una curva de Wilson bastante profunda, ¿no? O a mayor curvatura, ¿sí? Mayor altura cuspidea y mayor desoclusión. Si fijan que cuando tenemos una buena curva de Wilson, vamos a tener una mejor oclusión y desoclusión. ¿A qué se debe esto? Que tenemos cúspides altas, ¿no? Dos cosas profundas y como les indicaba anteriormente, ¿no? Que las piezas planetarias posteriores, a partir de una premolar hasta el segundo molar inferior, aumenta el torque negativo. Entonces, el torque negativo que hace que la curva sea pronunciada. Por el contrario, si mi curvatura es menor, vamos a tener menor altura cuspidea y menor desoclusión, lo que pasa con las personas que ya no se están sustentadas. Bueno, eso es un recordatorio de lo que hemos manejado, ¿no? Que son los surcos de trabajo en rojo, de no trabajo en verde y percusión en azul, que básicamente van a proveer las piezas carreras, los movimientos laterales de la transducción. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque ya sabemos por qué tenemos que hacer surcos. ¿Por qué son importantes? ¿No? ¿Por qué son las piezas triangulares internas? ¿Por qué tenemos que restaurarlas? ¿Sí? O sea, todo tiene un motivo de ser en este gran universo de la odontología. Muy bien. Muy bien, tenemos un caso peculiar que hemos realizado. Sí, en este caso, utilizando las luces, por favor. Las luces. Muchas veces nosotros vemos cuál es el motivo de realizar tratamientos de odontología, por qué tenemos que diferenciar todo esto. Miren, teóricamente, si ustedes ven, este paciente tiene una oclusión buena, ¿no? Teóricamente, tiene básicamente, buenos incisivos laterales caninos, una buena oclusión, ya le hicieron ortodoncia. Este paciente me llegó y me dijo, ¿sabes? Pues aquí me dijo, ¿por qué? Porque era colega mío. No me gustan mis dientes. Yo digo, estás bien, o sea, va a ser bastante joven. No, no me gusta. ¿Por qué? Porque mis dientes no se ven bien. Fíjate esto, me dice.
cocina que le he restaurado, ¿no? No le gustaba. Ella con la otra pieza dentaria no se notaba bien. Fíjense, esta tornera sin usar, siendo varón, o sea, me dijo, no me siento bien. Quiero que me ayudes. Y solo vino por este diente, ¿no? Me dijo, no, arreglame ese diente. Y yo creo que todo va a estar bien. Le digo, ya, vamos a analizar, pero yo analicé lo siguiente, ¿no? Básicamente veo la foto, falta realizar, aumentar la encima básicamente a nivel proximal. Lastimosamente la otra pieza de la ortodoncia la que después ha dejado una posición adecuada. Sus laterales tampoco están muy bien balanceados, ¿sí? Inclinados, ¿sí? Y se puede observar que está de menor altura, no sé si lo pueden ver, el canino con el central no está al mismo nivel, ¿no? Están ligeramente suspendidos los centrales de los caninos. Entonces, observé ahí de colocar una férula fija, ortodoncia. Fíjense otra cosa que encontré, ¿qué es esto? Caries, ¿no? O una restauración que no han acabado de realizar. Y le dije, no te duele algunas veces, me dice. No, tenemos que arreglar eso, no podemos dejarlo así. Muy bien. Y bueno, pues también observamos sus caminos. Realizando una fotografía, podemos evidenciar claramente que ese plano tangente que debería pasar por los centrales, sus caminos que se horizontal, contactar, no contacta. Y como pueden observar, aquí ya se puede ver lo que he leído, ¿no? ¿Qué ven ahí? Una tronera central muy abierta, ¿no? Se ve nada elegante. No le gusta. Es más, siendo odontólogo, imagínense, se vean, nosotros vemos, no me gusta, no me siento bien. Ya he leído los ciclos, los colegas, incluso se funcionó. Y bien vimos también acá que no había una buena llave, y lo más interesante, que no hay un plano que contacte, ¿no? Sus caminos están muy extruidos, entre comillas. Ahí podemos observar desde el espacio, vamos a sonreír. Y una foto más. Bueno, ¿por qué hago esa diferenciación de fotos? Porque aquí claramente se puede observar lo que no le gusta, ¿no? Y obviamente se va a evidenciar en esta posición y en esta posición. ¿Sí? ¿Qué hacemos lo primero? Lo que ustedes están obligados, tanto les cuesta, tanto les enfurece, encerrado diagnóstico. Se hace el encerrado diagnóstico para evidenciar y corregir eso, no fíjense ahora sí. Miren su tronera, qué bonita, ¿sí? Miren, los centrales se nota más que los laterales de los caninos, ¿sí? Ese es el nivel de mejorar la estética dental, ¿no? En el paciente. Entonces ahí pueden ver, ya que es muy diferente, ya se ve mucho mejor, ojo, se eso, ¿no? ¿Sí? Y sacamos las fotos, se pueden ver las troneras, las zonas de sombra, zonas de espejo, ¿sí? Vemos por igual, porque por igual teníamos aumentado, porque era de menor altura. Fíjense, el fenómeno visual que les indicaba, ¿no? Las zonas famosas, los últimos vesticulares, ¿sí? Aquí está la zona de sombra, fíjense, ¿sí? Ahí también podemos observar, ahora son zonas de espejo, fíjense el detalle que podemos observar. O sea, ¿qué no queremos ver paciente, ¿no? Se encanta eso. ¿Qué se hace lo primero? Se hace el famoso mock-up. Vamos a ver si hay alguien acá en el grupo. Si hace bueno, vamos a ver si a alguien que veamos que necesita esto, podemos hacer un mock-up. El mock-up simplemente es un trabajo temporal para mostrar al paciente cómo puede quedar. ¿Sí? Ese es el mock-up. Pero es una evidencia para poder mejorar y determinar un buen trabajo y determinar clínico. Entonces, el mock-up que básicamente hace, hemos tomado el encerado tomamos una impresión con silicona pesada, luego usamos la silicona liviana y hacemos, como pueden ver aquí, un recorte. Creo que les he mostrado también, ¿no? La clase, aquí está. Entonces, luego de eso, le colocamos un paciente. Esto simplemente es un mock-up. Aquí está el nivel. ¿Sí? Fíjense, entonces, esto invoca al paciente, el paciente me dice, sí, me gusta, sí, se ve mucho mejor, me dice. ¿Sí? Entonces ya vemos la posición del borde incisal. Ahora sí, fíjense, los centrales, como que en él está a la misma altura, y fíjense el lateral ligeramente suspendido. Ahora se ve mucho mejor. Y ojo, solamente está como acá, con esta materia que colocamos tradicionalmente es bisatil. Es un acrílico que cuando polymeriza no cambia de temperatura. ¿Sí? Pueden ver el paciente, entonces él, ya, bueno, lo he visto bueno, estoy de acuerdo, me dijo sí, me gusta. Tomamos fotografías laterales, sí, le gustó bastante, se fue con el mockup para prueba, ¿sí? Ahí pueden ver, evidenciar cómo vino y cómo estamos realizando el mockup. O sea, él se sintió muy feliz porque se dio cuenta que no solamente era el diente que teóricamente estaba mal, el otro diente no teníamos que mejorar,
Pues cuando los digo recorten y mejoren la pieza izquierda con derecha, tienen que hacerlo porque es lo del paciente. Si hacen un central bonito y el otro central izquierdo bonito y el derecho no, no se va a ver bien tampoco. ¿Sí? Entonces lo mismo. ¿Sí? Y bueno, pues posteriormente se procedió a limpiar, ¿sí? A tallar para colocar básicamente carillas. ¿Sí? Excepto esta, ¿no? Que es bastante profunda, tiene una carilla más profunda, que las caras. ¿Sí? Cuando se tallan las carillas, no se tallan como unas coronas como se tallan, son desgastes de 0,5 máximo hasta 0,8 milímetros. ¿Sí? Colocamos el hilo retractor gingival para tomar una impresión de toda la parte superior. Tomo una impresión con la pesada piana, ¿sí? De igual manera. Probamos el color que le puede gustar, de 2M1, 2M2. ¿Sí? Por lo general, los pacientes dicen, no, yo necesito más blancos. Entonces ya le colocamos más blancos, ¿no? Colocamos la primera prueba, ahí están las carillas de porcelana, ¿sí? Ahí pueden ver el efecto de las carillas. Ojo, hemos hecho de primer premolar a primer premolar, ¿sí? Ahí pueden ver los efectos, fíjense cómo ya perfectamente ese nivel. Aquí tenemos una fotografía del detalle del borde incisal, cómo van a quedar, ¿sí? Los detalles de fotografías laterales de las carillas, ¿sí? A ambos lados y en boca del paciente. Le colocamos, el paciente dijo, no, creo que lo hiciste muy blanco. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros vamos a maquillar y vamos a hacer la siguiente parte para poder mejorar, bajar el tono. Pero aparte de eso, tú necesitas un blanqueamiento inferior. Le digo, ya, pues el blanqueamiento es perfecto. ¿Sí? Entonces, pero quiero que me digas cómo están, cómo las ves, tamaño. Sí, me gusta esta mañana, pero quiero que sea un poquito más para mí. Me digo un poquito más blanco, pero bueno, echar cosas un poco, ¿no? Muy bien, vimos el tamaño, la forma está muy bien, ¿te gustó? ¿Sí? Pueden observar la forma, el contraste de color, ¿sí? ¿Sí? Muy blanco. ¿Sí? Se puede hacer el maquillaje de resultado, vamos a observar más adelante. Ahí podemos observar, aquí ya se maquilló, o sea, se bajó el tono en la porcelana. Fíjense el borde incisal, el fenómeno de translucidez que se maneja, ¿no? Para que se vea mucho, mucho más natural. Pues obviamente no es técnico, ¿no? Pero ustedes, bueno, que vean, digamos, ¿saben qué? ¿Qué efecto de translucidez? El paciente es muy coqueto, lo colocamos, ¿sí? Muy bien, bajamos el tono, perfecto, las copias, lo que vamos a realizar los troqueles, ahí pueden ver, el efecto se puede ver mucho mejor. Si ya no está tan blanco, ¿no? A los lados, observamos, ahí están las carillas. ¿Cuántas son? 8. 8 carillas. La parte interna, ¿sí? Tiene que ser bastante rugosa para que tiene que pegarse a la ahí podemos ver las carillas, ¿sí? Por todo lado. Lista para cementar, ¿sí? Tenemos que agarrar con un pequeño aditamiento, es difícil si tú agarras con la mano, a veces lo puedes partir porque están como cristales. Una vez pegados en la boca del paciente ya no se fractura nada, pero cuando están así al aire como pueden son bastante frágiles, son como piezas de... Muy bien, vemos el color antes de hacer el blanqueamiento, ¿sí? Ahí vemos cuánto lo vamos a blanquear, hacemos el blanqueamiento del paciente, ¿sí? El punto del blanqueamiento. Muy bien, hemos aclarado, le hemos colocado, fíjense, ahora sí está mucho mejor. Hemos blanqueado las inferiores, se ve mucho mejor, y las superiores nos hemos bajado el tono de color. ¿Sí? Bien. Terminado su borde incisal. Entonces, viendo el paciente indica que ya está mucho más, se siente más seguro, más feliz. Cada vez nos encontramos, bueno, pues como declaración de ir ahora, ¿no? Podemos observar, ¿sí? Fíjense su terminal lateral, los efectos incisales que tienen estas restauraciones, ¿sí? Pueden ver color, la boca del paciente, ¿sí? Hemos probado, eso es una sisa, ¿sí? Entonces hacemos todas las pruebas necesarias para
determinar. ¿Sí? Entonces, el objetivo de anatomía dentaria no solamente es tallar dientes y jabón. El objetivo de la anatomía dentaria es darle el inicio para que ustedes puedan observar cómo van aplicando de aquí en adelante. ¿Sí? Esto es solamente un pequeño pincelazo de lo que van a hacer, ¿no? Muchos se van a dedicar a hacer estética dental, muchos también van a hacer otras especialidades, ¿no? Pero la mayoría sí va a ser medicina. Bastantes instalaciones, cortes fijas, ¿qué decir? Si se llama para ustedes que dominan esto. Si es un plan diagnóstico, ustedes van a saber manejarlo, van a saber utilizarlo en su momento, pero lo único que yo les digo que tienen que hacer practicar. De esta manera. ¿Qué hace la diferencia entre la persona de un genio o la persona común, entre comillas? La práctica. Y aunque no crean, solo se necesita un 1% de genialidad, es decir, ¿esto qué es? 99% de práctica. No hay otra manera.